8 de la mañana con 42, casi 43 minutos, 43 minutos. Estamos en línea, voy a ir rápidamente para aprovechar bien el tiempo en esta jornada de día viernes 15 de marzo con nuestro primer invitado que ya está en contacto telefónico, el exalcalde, actual consejero regional Emilio Bocasi. ¿Cómo está, Emilio? Buen día, gusto de saludarte, tanto tiempo. Hola Mauricio, sí, efectivamente harto tiempo. Felicitaciones por el reinicio del programa ya en temporada 2019 y un saludo también a los auditores de tu programa. Muchas gracias, Emilio. Fíjate que justo, aparte revisando algunos temitas para conversar contigo, me está escribiendo gente que fue beneficiada hace algún tiempo. Entiendo que en la época del gobierno de Bachelet, que les había entregado subsidio para unos cuadripareos. El cuadripareo, esta construcción de aprovechando tu expertise, tu profesión como arquitecto, las conversaciones que hemos tenido con otros consejeros regionales acá, hemos perdido un poco la identidad arquitectónica de la ciudad, Emilio. ¿Estamos dando soluciones habitacionales para amontonar gente en algún sector de la ciudad? ¿Qué está pasando constructivamente en Punta Arenas y en Magallanes, Emilio? Bueno, hay varias consideraciones que señalar respecto a lo que tú dices. Lo primero es que efectivamente yo diría que el país en general y la región en particular perdió el rumbo en materia constructiva de solución de viviendas a través del Estado, del Servicio de Vivienda del año 2003-2004. Hubo ahí una detención importante producto de un cambio en la política habitacional que impulsó en su momento el ministro de esa época, Jaime Rabinet. Política que yo no compartí, la señalé muchas veces en medios de comunicación, porque además tenía la experiencia de haber trabajado muchos años en el Ministerio de la Vivienda y particularmente en el Servio. Fui el jefe técnico del proyecto de la población Silva Enrique, urbanizamos la avenida Frey, hubo una serie de obras muy relevantes en la década del 90, y eso culminó el año 99-2000 con la entrega de dicha villa, la villa Silva Enrique, que prácticamente entregó de cada 4 postulantes se les satisfació la necesidad a 3. Es decir, hubo una amplia cobertura, o habían 5 o 6 tipos de vivienda, entre los cuales de alguna manera estaban los edificios muy pequeños, edificios de 3 pisos, que de alguna manera se sumaron a la cantidad mayor de viviendas. La gente en Magallanes en general tiende a desear o desea vivir en viviendas, yo creo que todo grupo familiar quiere eso. Y una vez que se perdió el rumbo, decreció el ritmo constructivo, efectivamente además se volvió a embolsar una cantidad importante de demandas. Mucha gente que hoy día necesita vivienda es producto de este déficit de haber estado casi 10 años con muy poca construcción o un ritmo más bajo del que se necesita. Hemos señalado hasta la saciedad también, yo por lo menos lo he hecho, de que la clave en el tema habitacional es la adquisición y la compra de terreno, es decir, que el Estado posea una cantidad importante de un stock de terrenos que permita ir dando solución progresiva todos los años, estar construyendo mínimo, por lo menos en la capital regional, de 500 a 600 viviendas promedio. Es decir, si hay un déficit, además hay que sumar lo que se ha ido acumulando. Y claramente la gente prefiere vivir en viviendas. Si no tienes terrenos, claramente lo que ha ocurrido en los últimos años es efectivamente densificar, y creo que la solución de los cuadripareos es una solución que, si bien es cierto, se ha ido mejorando volumétricamente, en forma estética, formalmente, creo que no es una solución óptima. Creo que claramente el tema de la vivienda es un tema deseable, y a veces puede haber alguna incrustación de alguna cantidad pequeña de edificios que pueda ayudar a complementar un loteo. La urbanización es muy importante también, que las vías sean anchas, que tengan colectores de agua lluvia, como se estableció en la Villa Silva Enrique, y que haya ojalá una variedad, porque los grupos familiares son diversos, y eso evidentemente busca que hayan distintas soluciones, que haya una alternativa. Así que claramente hemos entrado en un proceso de conversación, hemos invitado al Colegio de Arquitectos hace pocos días a conversar en una primera conversación al Consejo Regional. Hemos estado con el Ceremi, el nuevo director del Servio, que además es una persona que tiene experiencia, fui colega de él durante 15 años en el Servio. Por lo tanto, me hago expectativas de que vamos a lograr tener una política habitacional regional, y vamos a seguir, obviamente, como Consejo Regional, aportando lo que corresponda en términos de recursos y en términos también de nuestra visión para que hagamos una mejor ciudad.
Ya, ¿y qué hacemos con el edificio, el ex edificio de Salud que pertenece a Salud? De los pocos que ha salido en defensa de su no demolición, es usted. Pide preservar la fachada del edificio de Salud que está ahí en Chiloé con José Menéndez, en toda la esquina, que además sufrió un incendio que destruyó todo su interior el año pasado. Bueno, efectivamente, Mauricio, he sido probablemente el defensor más público de la no demolición del edificio del ex Servicio Nacional de Salud en calle José Menéndez con Chiloé. La verdad es que ese edificio es un edificio muy emblemático, primero porque fue la sede del Servicio de Salud durante décadas, fue la casa de Juan Bautista Contardi, Sí, pues. y eso evidentemente le agrega un valor histórico muy importante, uno de los hombres más importantes probablemente en la creación de las instituciones más señeras de esta ciudad. Y no nos podemos dar el lujo de estar votando inmuebles que tienen un valor histórico, porque la ciudad de Punta Arenas, si tiene un valor dentro de las ciudades de Chile, es que efectivamente tiene una concentración muy importante de inmuebles de valor histórico. Asimismo ocurrió, y en eso debo destacar también, que en su momento con el propio ex intendente Mattison, logramos detener también lo que iba a ser la demolición de la fachada de la segunda compañía de bomberos. Sí. Es por eso la explicación de que ese proyecto ha tenido un pequeño lapso de detención, pero la fachada de la segunda compañía se va a mantener, porque efectivamente hay que tener la visión de que no se puede andar votando por la vía, menos en Punta Arenas, inmuebles que tienen un valor histórico importante, una ciudad que concentra más de 120 inmuebles de valor patrimonial y valor patrimonial histórico. Por lo tanto, encontré yo creo que habré encontrado un buen recibimiento parte del nuevo director de salud, que estuvo el día lunes en la Comisión de Infraestructura, fue citado por petición mía. Gracias a Dios mis colegas consejeros lo adoptaron con mucha fraternidad y fue bueno para conocerlo, y él se comprometió a detener un poco esta marcha. Yo le dije que lo que tiene que desarmar es todo lo interior, efectivamente, lo que son las partes sueltas de las partes del material ligero que pueden provocar algún problema, pero la fachada en sí, mantenerla y rápidamente definir un destino a ese terreno, paradojalmente en un servicio que necesita, que arrienda, y si no, él también se comprometió a que pudiera ser parte de reconvertir el convenio de programación que hay entre Salud y el gobierno regional, y pudiera ser eventualmente también un inmueble, un terreno que pudiera ser traspasado al gobierno regional para que solucionemos o la sede de la Gobernación Provincial de Magallanes, o la nueva sede del administrador o el delegado presidencial, o un cuanto hay de instituciones que necesitan tener su propio espacio. Y de esa manera, creo yo, hasta ahora, yo no me voy a confiar, pero hasta ahora asegurar que ese inmueble no se demuela, porque lo más fácil es llegar y votar. Claramente siempre tiene un pequeño costo o un costo asociado el mantener, pero claramente esta ciudad tiene un valor patrimonial que hay que cuidar. Sí, ¿no corre el riesgo de derrumbarse la fachada producto del incendio? ¿No queda con daños eso, Emilio? Bueno, efectivamente cuando hay una estructura que queda desguarecida, digamos, queda sin su interior, claramente queda un poco más vulnerable. Uh-huh. Por eso hay que avanzar rápidamente en definir un proyecto de destino de ese inmueble, no solamente del propietario, sino que qué se va a hacer ahí, y ahí evidentemente tendrá que haber un refuerzo. Yo solo debo recordar, Mauricio, que hace muchos años atrás, a fines de la década del 90, se reforzó también toda la estructura y la fachada de la Intendencia Regional. Ese fue un proyecto que se desarrolló en los tiempos de don Alejandro Pontica como director de la Dirección de Arquitectura, y yo trabajé ahí con él, y se hizo un trabajo de afirmar de alguna manera con una estructura auxiliar todo lo que es la fachada de la Intendencia. Luego vino el proyecto definitivo de la restauración, pero la primera etapa fue un refuerzo estructural, y en Chile hay ejemplos notables de reconversiones y de edificios que se han reciclado, pero manteniendo la envolvente, que es la característica que vemos todos los días con nuestros ojos cuando transitamos por el espacio público. ¿Cómo
¿Cómo ves la ciudad de Punta Arenas luego de haber sido alcalde, hoy día consejero regional, que ves una cuestión mucho más macro a nivel regional? Pero ¿cómo ves la ciudad de Punta Arenas? ¿Cómo ha ido avanzando o no avanzando? Hay un tema económico, pero te quiero preguntar más bien por el tema paisajístico. ¿Cómo se ha ido desarrollando la ciudad según tu punto de vista? Ha sido muy criticado, por ejemplo, este container que lleva más de 2 semanas en Bores con Colón, que de verdad complica a gente con discapacidad, a los ciegos, por ejemplo, y llama mucho la atención una instalación de estas características, pero bueno, ha sido justificado por el gobierno como que está beneficiando a 150 personas. Poniéndote de ejemplo eso, ¿cómo ves que se ha llevado la ciudad en los últimos años en la administración Radonich? Mira, en general, a ver, más que solo pasar, digamos, de la administración Radonich o la administración nuestra en su momento, creo que la ciudad ha ido cambiando el rostro por lo que conversamos al comienzo, Mauricio, el tema de si es cosa de mirar cuando uno mira el paisaje, particularmente hacia el sector alto, todo lo que es lo que llamamos los arquitectos la silueta urbana, ha ido apareciendo una cantidad impresionante de edificios y claramente creo que no es la forma natural de habitar de los magallánicos, entendiendo de que el suelo es un bien escaso, que se empieza a hacer escaso en la medida que la ciudad crece. Ahí hay un cambio notable. Otro cambio notable fue claramente, hay un antes y un después de la costanera del Estrecho, claramente, en términos de cómo nos desplazamos dentro de la ciudad. Respecto de lo que me preguntas en particular, me asombra, y ahí yo creo que la respuesta la debieran dar los concejales, porque la verdad es que para mi gusto, lo voy a decir de esta manera, es un adefesio que se instale un container, efectivamente, no solo por lo estético, sino también por todo el peligro que conlleva las personas que circulan, especialmente las personas ciegas, y en general porque la calle Boria es la principal arteria de la ciudad. Claramente puede ser muy loable el fin de la empresa Claro y de hacer alfabetización digital, pero lugares para poder instalar ese container u otro, creo que hay muchos en la ciudad. Perfectamente, por ejemplo, algunos de los estacionamientos de la avenida Costanera. Hay unos estacionamientos bastante amplios que perfectamente pudieron tener el albergue de este container. Creo en general, en todo caso, que la ciudad es una ciudad, hemos estado rankeando ya hace varios años, desde los últimos tiempos de nuestra administración, pero que eso es un resultado obviamente de mucha gestión, de mucho emprendimiento, que nuestra ciudad tiene una calidad de vida muy, muy buena, está entre las mejores en Chile. Claramente tenemos todavía déficit, pero la ciudad ha crecido notablemente. Yo el otro día sacaba la cuenta, Mauricio, tenemos prácticamente casi 30 kilómetros desde el extremo norte, desde prácticamente Río Seco, Chabunco, ya hablemos de prácticamente la urbanización de la ciudad está desde dicho lugar hasta Leñadura. Yo vivo prácticamente en el extremo sur de la comuna, la comuna de Punta Arenas, en lo que es la parte urbana. Se ha extendido, creo que tenemos un alto nivel de urbanización en materia de vías, pero claramente el tema de la vivienda es un tema sensible que hay que ver cómo revertimos esta impronta que está teniendo con tanto edificio y no amontonar más gente. No, por supuesto, porque eso, Mauricio, claramente es un ahorro inicial, pero es un gasto final en materia social. La convivencia es muy difícil, no solamente en el ámbito de las viviendas populares o sociales, sino en todo ámbito. Es re complicado vivir en comunidad. Pero la dignidad humana también. Por supuesto, claro. por supuesto. No, si yo cuando digo la convivencia, claramente también el tema de la dignidad, las dificultades que se producen, y claramente cuando hay dificultad para vivir, para poder convivir, cuando tienes que compartir un mismo espacio en un edificio o en un cuadripareo, que creo que es aún peor. El tema es que después eso va provocando problemas sociales. Si ya estás amostazado viviendo en tu comunidad, en tu entorno, claramente sales luego a la ciudad y tienes obviamente un comportamiento no adecuado, y eso explota de alguna manera. Por lo tanto, nos vamos a involucrar fuertemente. Yo le señalaba al director del Servio el otro día cuando estuvo en la visita del día lunes, que claramente hay una perspectiva de una adquisición de un predio en particular en Punta Arenas, lo que ha hablado el alcalde, pero claramente no podemos quedarnos contentos solamente con la adquisición de un predio. Hay que generar un stock que permita planificar los barrios, no solamente en Punta Arenas, también en Natales y en Porvenir y Puerto William, sino que hacerlo con tiempo, tender a que la vivienda no solamente sea una cantidad, una acumulación de muchas viviendas, sino también esos barrios estén dotados del mínimo equipamiento para que efectivamente no se produzcan bolsones donde solo hay vivienda, pero no hay ni siquiera un equipamiento mínimo.
consultorio, si es un SECOF, si es la extensión de algún colegio, u otros requerimientos, el tema de los retenes, que también hoy día el tema de la seguridad es tremendamente importante y es una sensibilidad que no está siendo atendida también por la autoridad. ¿Qué hacemos con el ex hospital regional? Yo recuerdo, lo hemos conversado acá, al intendente Stora, que en su momento usted como alcalde le envió una carta tratando de llegar a algún tipo de solución con el hospital. Van más de 3.000 días, eso significa un montón, una cantidad estratosférica de años de la gente, la comunidad, esperando qué se hace con el ex hospital regional. ¿Hay algunas ideas? Hubo un proyecto que quedó aprobado en el tiempo de Fríe, ahora se está hablando de otras cosas. ¿Cuándo definitivamente? Porque de verdad parece un chiste esto, se van cambiando, se aprueban proyectos, y ya ahora se va a hacer un centro cívico, no, ahora se va a hacer algo donde se van a llevar las cosas. Siempre hay algún tipo de respuestas, pero nunca una solución concreta, Emilio. Mira, Mauricio, efectivamente eso se le representó a Storaker en el tiempo que yo era incluso concejal, ni siquiera era alcalde aún. Sí. Y han pasado 10 años y han pasado 7 intendentes. 7 intendentes han pasado, estamos ya en el 7º intendente después de Storaker. Estuvo Storaker, estuvo Peñailillo, estuvo Raonich, estuvo Flies, estuvo Mattison, estuvo Castañón y ahora está Fernández. Y la verdad es que es impresentable el tema del hospital. Yo se lo representé cuando estaban a punto de mudarse, o sea, ni siquiera esto fue después, fue antes, diciéndole intendente, y ese oficio está en la intendencia, es del año 2010, diciéndole intendente, preocúpese por el tema del destino del ex hospital regional, porque hoy día estamos todos contentos mirando qué va a pasar con el traslado a la avenida Frey con los flamencos, sino que preocúpese y ocúpese de esa instalación que es tremendamente importante para la ciudad. Porque además, Mauricio, si uno mira el mapa de Punta Arenas, yo te invito a que hagas el ejercicio de mirar el mapa de Punta Arenas, particularmente desde el barrio industrial para acá. Focalízate un poco en lo que es la parte más urbana, más densa. Uh-huh. El centro geométrico de la ciudad de Punta Arenas es el ex hospital regional. Sí. Es el barrio Prat. Claro. Y claramente la indolencia que ha habido de parte de las autoridades ha sido grande. También yo diría que el anular, yo siento que es una sensación muy perversa, el que cada autoridad que llega, o no todas, pero una gran mayoría, quiere anular lo que ha hecho la autoridad anterior. Nosotros, Mauricio, yo me quedo por lo menos con cierta tranquilidad de conciencia en ese tema, porque no solamente le representé a Storaker cuando además era concejal, sino que cuando fui alcalde tomé un acuerdo con el Consejo Municipal de la época, con los 8 concejales que me tocó, digamos, en su momento administrar la ciudad, y tomamos la decisión de irnos al ex hospital regional por invitación del Consejo Regional anterior. Sí. Tuvimos largas conversaciones no solamente con Jorge Fríes, también con Miguel Sierpe, y yo diría que quizás como el rostro más visible histórico del Consejo Regional. Incluso se había hecho... Esa decisión está tomada en el Consejo Comunal, y me parece que las decisiones que se toman tienen que ser permanentes, y no puede pasar que viene una autoridad nueva y por un capricho, sin argumentos mayores, haya desechado esa oportunidad. Para decirlo muy en chileno, para la Municipalidad de Punta Arenas era una muy buena oportunidad, era caballo regalado. Se reciclaba evidentemente el edificio. Yo no comparto que ese edificio haya que botarlo, yo creo que ese edificio hay que reciclarlo, tiene una estructura. Yo lo conversaba el otro día con mi colega Juan Pablo Jainaga, que es una persona que muy prestigiada en el ámbito de la arquitectura. Las estructuras, Mauricio, hospitalarias siempre tienen un coeficiente de seguridad, un margen de seguridad estructural mucho mayor que cualquier estructura. Si la norma sísmica en Chile es muy, muy rigurosa, en el tema hospitalario aún lo es más. Y ese edificio lo que hay que hacer es reciclarlo. Habrá que demoler probablemente un par de sectores que estén en muy mal estado, pero en general la estructura está en buen estado, y lo que yo pido, y se lo dijimos al intendente también el otro día, es que se tomen decisiones prontas. Se suponía que nos íbamos como municipio, yo digo nos íbamos porque yo creo haber sido una autoridad republicana y que las instituciones son permanentes. Ahí se iba gran parte del municipio y se iba también el Servicio de Salud y la Seremi de Salud. Esa era la voluntad de Flies y su Consejo Regional, y esa era la voluntad mía como alcalde y de mi Consejo Comunal de la época. Y yo desconozco por qué Raoni sacó de la prioridad y deshizo el acuerdo anterior con otro acuerdo. Y yo creo que ahí los concejales también le compraron muy fácilmente el argumento de no querer irse. Ya, ahora me tengo que ir a la pausa, pero ¿qué piensan hacer ustedes hoy día como CORE, como consejeros regionales? ¿Existe la posibilidad de que tengamos una solución a corto plazo?
Yo lo que espero es que el intendente Fernández le vamos a dar por lo menos el beneficio de que viene recién instalándose. La luna de miel, la luna de miel. Claro, y que además yo creo que es una persona seria, que tiene bagaje ya como autoridad en varios cargos designados, fue también además consejero regional, que es un magallánico de tomo y lomo y que va evidentemente a impulsar efectivamente no solo ese proyecto, sino otros proyectos emblemáticos en la región. Pero ese en particular, que además ha sido un tremendo impacto. Fíjate, Mauricio, que yo siendo alcalde y siendo sostenedor de la corporación municipal, muchas veces tuvimos problemas en la escuela Arturo Prat, pues tuvimos problemas de roedores en la escuela Arturo Prat cuando nosotros hacíamos nuestras propias derratizaciones, como se hacen en cualquier institución, en cualquier edificio, pero el estar al lado, a 30 metros del ex hospital regional, nos provocó problemas permanentes. Lo que le está significando a los vecinos del barrio Prat es un impacto negativo tremendo. Entonces, aquí lo que va a tener que hacer el intendente Fernández es tomar la decisión, llevar al Consejo Regional la aprobación de los recursos y efectivamente reciclar una parte si es necesario por ahora y después será una segunda, pero comenzar a ocupar ese edificio prontamente con un reciclaje que permita que ahí se vayan los innúmeros servicios públicos. A esta altura ya me da lo mismo cualquiera sea, porque hay innúmeros servicios públicos que están pagando cuantiosos arriendos, que lo pagamos todos los chilenos, y evidentemente también concentrando y dando un buen estándar y devolviéndole la mano a la gente del barrio Prat, la cual la hemos afectado como ciudad durante 10 años. Emilio Bocasi, consejero regional, exalcalde de Punta Arenas, muchas gracias por conversar con Polar Comunicaciones a esta hora, con el Buenos Días Región, partir esta jornada de día viernes, que tengas un buen fin de semana y vamos a estar en contacto nuevamente en las próximas jornadas. Que estés muy bien, Emilio. Muchas gracias, Mauricio. Un abrazo. Un abrazo. Chao, chao. Pausa, ya volvemos.